Bueno, buenas noches, queridos alumnos. Hoy nos toca desarrollar la unidad 9. Voy a compartir en pantalla el material para poder ir desarrollando. Bueno, como dije, nos toca desarrollar la unidad 9 de las sociedades constituidas en el extranjero. Las normas aplicables a su existencia, capacidad y forma. Las sociedades constituidas en el extranjero son aquellas que tienen su origen fuera del país, pero que en base a nuestro ordenamiento jurídico, sea constitucional o legal, también puede realizar actividades comerciales dentro del territorio nacional. Para analizar la consecuencia jurídica que podría acarrear la intervención de una sociedad comercial que ha sido constituida en el extranjero, podemos decir que en relación con los poderes que se le han otorgado para realizar actividades fuera de su origen, como por ejemplo nuestro país u otros países, el mismo deberá regirse por la ley de su domicilio. Sin embargo, si dicha sociedad tuviera la intención de realizar en forma habitual acto de comercio, está obligada a constituir en nuestro país una sucursal o filial. En cuanto a su capacidad de realizar habitualmente actos de comercio, dichas sociedades deben cumplir con todos los requisitos prescritos en nuestro país en base a lo que determina el artículo 1197 del Código Civil, que señala: A. Establecer una representación con domicilio en el país, además de los domicilios particulares que resulten de otras causas legales. B. Acreditar que la sociedad ha sido constituida con arreglo a las leyes de su país. Y C. Justificar en igual forma el acuerdo o decisión de crear la sucursal o representación, el capital que se le asigne en su caso y la designación de sus representantes. Ahora vamos a hablar lo que es la maquila. La maquila es un régimen de inversión a través del cual se producen localmente en Paraguay bienes y servicios de exportación con grandes beneficios para los inversionistas nacionales y extranjeros. ¿A quiénes y cómo puede beneficiar? El beneficiario, al nacional o extranjero que tenga constituida una empresa en el Paraguay, que guarde alguna relación comercial con otra empresa en el exterior, personas físicas o jurídicas, como también empresas que tengan capacidad ociosa. El capital disponible. No existen límites ni montos mínimos. Puede ser capital extranjero, nacional o mixto. La ubicación. Las industrias maquiladoras tienen la libertad de instalarse en cualquier lugar del territorio paraguayo, adecuándose a los requisitos regionales según el caso. El tipo de empresa. Pueden ser personas físicas o jurídicas. O sea, pueden ser sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sucursales de empresas extranjeras o empresas individuales de responsabilidad limitada. El rubro de producción. No existen restricciones en relación al rubro. Se puede producir u ofrecer cualquier tipo de productos o servicios. La maquila es el sistema de producción
mediante el cual empresas internacionales ubicadas en nuestro país pueden producir bienes y servicios para ser luego exportados. La producción es realizada por encargo de una empresa del exterior o la casa matriz mediante un contrato internacional. Esta modalidad puede ser aprovechada en el marco de las energías renovables. En nuestro país, la maquila está regulada por la Ley 1064/97 de la industria maquiladora de exportación. La misma busca la promoción del establecimiento en el país y regular las operaciones de empresas maquiladoras que se dediquen total o parcialmente a realizar procesos productivos, tangibles o intangibles, combinando bienes o servicios de procedencia extranjera importados temporalmente con mano de obra y otros recursos nacionales, destinando su producción a los mercados de exportación. El Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación, la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay y otros del sector público y privado se encargan de implementar y promocionar la maquila paraguaya. El régimen de maquila ofrece al inversionista menores costos tributarios y productivos a cambio de la generación de ingresos para el país, puestos de trabajo e incorporar tecnología y know-how, o sea, el conocimiento técnico científico. La maquila supone el ingreso temporal de materias primas, insumos, partes y componentes para su procesamiento y posterior exportación con suspensión del pago de aranceles e impuestos. También facilita el ingreso temporal al país de maquinarias y equipamientos vinculados a la actividad maquiladora, con suspensión del pago de aranceles e impuestos por el periodo que establezca el contrato. Facilita también la posibilidad de una subcontratación de otras empresas nacionales, o sea, una submaquiladora, para procesos parciales o complementarios, extendiendo a estas el tratamiento tributario específico. Las tasas e impuestos relacionados a las operaciones de importación e exportación, préstamos y otros vinculados al cumplimiento del contrato de maquila quedan exonerados con la maquila. ¿Cómo funciona? En virtud de un contrato entre una compañía extranjera, que sea la casa matriz, y una empresa local, que sería la maquiladora, se pacta la producción de bienes o la prestación de servicios por cuenta y orden de la primera, o sea, de la casa matriz, en donde todo lo fabricado será exportado nuevamente a la compañía extranjera o directamente a sus clientes fuera del país en cualquier parte del mundo. La matriz puede enviar a la maquiladora bienes de capital, materias primas, insumos directamente o desde otros países. Estos bienes entran al país bajo la figura de admisión temporaria durante el tiempo establecido en el programa. O sea que son 6 meses prorrogables a 1 año. Con suspensión del pago de impuestos previo afianzamiento que garantice los montos de los gravámenes eventualmente aplicables. La maquiladora, a su vez, contrata bienes, servicios, mano de obra y otros dentro del territorio paraguayo o importa de otros países por cuenta y orden de la matriz. No será necesario que la empresa maquiladora cumpla con requisitos de operaciones máximas y mínimas, valores determinados, contratación de mano de obra,
inversión inversión fija o cualquier otra circunstancia. Sin embargo, a efecto de exportar los productos dentro del Mercosur a fin de obtener el certificado de origen del Mercosur y beneficiarse con la exoneración de aranceles aduaneros entre los países miembros, es necesario demostrar un mínimo de 40% de utilización de recursos y mano de obra local. ¿Quiénes pueden hacer maquila? ¿Qué productos o servicios se pueden producir bajo esta modalidad y dónde pueden operar? Puede acogerse al régimen de maquila cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjera domiciliada en el país, que se encuentren habilitadas para realizar actos de comercio o acto comercial. Así también no hay restricción en el tipo de productos o servicios que puedan realizarse bajo este régimen. No obstante, aquellos procesos que impliquen proyectos agroindustriales y la utilización de recursos naturales, ya sean minerales, pesqueros, forestales, del país, deberán ser analizados previamente teniendo en cuenta las normativas vigentes en materia de protección medioambiental y en cuanto a programas y políticas específicas gubernamentales para estos sectores. Así también, salvo las restricciones derivadas de los programas nacionales, departamentales o municipales de ordenamiento territorial o disposiciones ambientales, las plantas maquiladoras podrán ubicarse en cualquier parte del país. Existen tres modalidades en que las empresas pueden operar bajo el régimen de maquila. Primero, maquila pura. Son empresas que se constituirán al solo efecto de operar como empresas maquiladoras, es decir, que se dedicarán en forma exclusiva a la producción de bienes y o servicios para exportar a otros países. En segundo lugar, maquila por capacidad ociosa. Se refiere a empresas nacionales ya instaladas y cuya producción está orientada hacia el mercado interno. Cuando estas empresas cuentan con capacidad ociosa en sus instalaciones, pueden destinar dicho potencial a programas de maquila. Tercero, submaquila, orientado a empresas nacionales ya instaladas que cuentan con capacidad ociosa o que se han constituido para operaciones de submaquila. Son subcontratadas por las empresas maquiladoras para ejecutar procesos productivos que luego se integrarán a los de la empresa maquiladora. El proceso y sus partes. Para llevar adelante el proceso de autorización inicial para operar, así como los trámites siguientes para la operación normal, se crea un centro único de trámites. Una empresa que desee operar bajo el régimen de maquila en Paraguay deberá gestionar en el NIME, o sea, el Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación, los trámites que se describen a continuación. Primero, inscripción. La persona y o empresa interesada en acogerse al régimen de maquila como primer paso debe solicitar su inscripción como maquiladora o submaquiladora. Esta inscripción puede tramitarse ya antes de presentar el programa de maquila. La legislación otorga un plazo de 90 días luego de la inscripción para cumplir con la presentación de dicho programa o en su defecto una carta de intención emitida por la casa matriz. Segundo, solicitud de aprobación del programa. La empresa deberá presentar el programa de maquila y solicitar su aprobación.
Dicho programa es básicamente el detalle del proyecto industrial y debe contener información técnica sobre materias primas e insumos que el programa de maquila utilizará en los procesos de producción, el listado de los bienes a producir, su composición en cuanto a las materias primas e insumos que se utilizan en cada producto a fabricar, subproductos derivados del proceso industrial, bienes de capital necesarios para cumplir con el proceso de maquila y que deberán ingresar al país por importación temporal, entre otros. Importación maquila. Tercero. El tercer punto, importación maquila. Se inicia con la primera importación de bienes de capital y así también las materias primas e insumos destinados a la producción. El maquilador deberá solicitar la correspondiente autorización de importación para cada operación a fin de controlar la correspondencia entre lo solicitado y lo previsto en el programa de maquila. Una vez aprobada la solicitud, se procede a la firma del certificado de autorización correspondiente, quedando dicho registro habilitado para su importación en los registros de la Dirección General de Aduanas. Cuarto, exportación maquila. Una vez finiquitada la producción, la empresa maquiladora deberá solicitar la correspondiente autorización de exportación, para lo cual deberá tener previamente presentados todos los despachos de importación por los cuales se han ingresado las materias primas e insumos utilizados en la confección de los productos para los cuales se solicita la correspondiente autorización de exportación. A esta solicitud deberá acompañar, entre otros documentos, la factura de exportación maquila. Quinto, solicitud del informe de cuenta corriente. Este informe refleja el estado de los despachos de importación temporal maquila, según se solicite, conteniendo el detalle de usos y salidas para exportaciones y los saldos de stock y desperdicios a la fecha de solicitud de dicho informe de cuenta corriente. Este es un informe de suma importancia para realizar los debidos controles a fin de precautelar el cumplimiento irrestricto de las normativas vigentes para poder continuar operando bajo el régimen de maquila. Sexto, presentación de informe mensual. Las empresas maquiladoras están obligadas a presentar mensualmente a la Dirección General de Aduanas, por intermedio del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación, una planilla de informaciones referente al volumen, especie y valor de las importaciones utilizadas y exportaciones o reexportaciones realizadas. El aspecto tributario de la maquila en Paraguay. El contrato de maquila o submaquila y las actividades realizadas en ejecución del mismo se encuentran gravadas por un tributo único del 1% sobre el valor agregado en territorio nacional. Se entiende por valor agregado a la suma de los bienes adquiridos en el país para cumplir con el contrato de maquila y submaquila, más los servicios contratados y los salarios pagados en el país para el mismo propósito. De esta forma, las empresas que operan bajo el régimen de maquila están exoneradas de todo otro tributo nacional, departamental o municipal. Esta exoneración se extiende a la importación de los bienes, tanto de capital como las materias primas e insumos necesarios para ejecutar el programa de maquila, y así también
la reexportación de los bienes importados bajo el contrato de maquila y la reexportación de los bienes transformados, elaborados, reparados o ensamblados bajo dicho contrato. Aquellas empresas que realizan operaciones mixtas, es decir, que tengan operaciones de producción orientadas al mercado interno y además proceso de fabricación bajo un programa de maquila aprobado, como puede ser el caso de la maquila por capacidad ociosa o la submaquila, deberán identificar claramente sus operaciones y liquidar según corresponda a las operaciones de maquila y el resto de sus operaciones por el régimen de maquila y por el régimen general respectivamente. Así también, la normativa permite a las empresas maquiladoras, habiéndose cumplido ciertas condiciones y previa gestión de aprobación de solicitud enviada al Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación, vender, donar o disponer su producción o desperdicio en el mercado local, así como incorporar definitivamente bienes de capital que hayan sido importados sin pagar los impuestos establecidos en el régimen general, ya que se hicieron dentro del programa de maquila. Para este efecto deberán pagar los tributos establecidos para dichas operaciones dentro del régimen general. Esto es así, ya que en esencia, bajo el régimen de maquila, los tributos no son exonerados, sino que solo son suspendidos. La evolución de la maquila en Paraguay y su situación actual. El sector de las industrias maquiladoras viene experimentando un franco crecimiento en Paraguay desde los últimos 5 años. Si bien la variación no es ni mucho menos explosiva, cada año nuevas empresas se instalan en el país, principalmente de países miembros del Mercosur, motivados por la simplicidad del sistema tributario y su baja carga impositiva, los bajos costos operativos en comparación con los países de la región y la abundancia de mano de obra disponible a costos mucho menores que en sus países de origen y con una base intelectual razonable en la cual pueden invertir su capacitación y entrenamiento para llevar adelante sus procesos productivos dentro del país. Tenemos un gráfico en donde tenemos ingresos de industria maquiladora en millones de dólares americanos. Hasta el año 2018 fueron 675 millones de dólares americanos. Fue evolucionando a partir del 2013, llegando al 2018 a 675 millones de dólares. Estas industrias operan en varios sectores, siendo el de autopartes actualmente el que mayor preponderancia tiene en el país, seguido del sector de textiles y confecciones, manufactura de plásticos, cueros y otras manufacturas. Actualmente los acuerdos arancelarios entre los países del Mercosur establecen la exoneración de impuestos sobre las importaciones provenientes de dichos países miembros y el establecimiento de un arancel común para las importaciones provenientes de los países que no conforman este acuerdo aduanero, ya sean los países de extrazona. No obstante, actualmente existe una situación por demás delicada que afecta justamente al sector automotriz, ya que Brasil está imponiendo algunas trabas a la importación de estas autopartes con vistas a eliminar el arancel cero
del que gozaban estos productos por ser de origen del Mercosur, alegando que las fábricas instaladas en Paraguay se encuentran en zonas francas y por ende los considera de extra zona. Esto es un intento de proteger su industria local. Luego tenemos acá un gráfico en donde tenemos la participación de la maquila por sector, en donde ya habíamos mencionado que el sector de autopartes es el que lleva prácticamente la mayor parte con el 49,10% de la producción. Le sigue lo que es las confecciones con 26,70%. El sector plásticos con 4,60%. El sector de cueros 3,90%. La parte de calzados que es 1,70% y otros que son 2,10%. Acá se refleja el tema de la participación de la maquila por sectores. Es necesario que Paraguay busque formalmente negociar acuerdos bilaterales con los países vecinos, en especial con Brasil, y en forma más urgente en lo que respecta al sector automotriz, de manera a no frenar el desarrollo de este tipo de industrias en nuestro país. Es destacable mencionar que estas empresas son hoy en día fuente de trabajo para más de 18,000 personas. Luego tenemos las normas comprendidas en el Código Civil paraguayo, sección 9 de las sociedades constituidas en el extranjero. El artículo 1196 nos dice que las sociedades constituidas en el extranjero se rigen en cuanto a su existencia y capacidad por las leyes del país de su domicilio. El carácter que revisten las habilita plenamente para ejercer en la República las acciones y derechos que le correspondan. Más para el ejercicio habitual de actos comprendidos en el objeto especial de su institución, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la República. Las sociedades constituidas en el extranjero tienen su domicilio en el lugar donde está el asiento principal de sus negocios. Los establecimientos, agencias o sucursales constituidas La sociedad constituida en el extranjero tiene su domicilio en el lugar donde está el asiento principal de su negocio. Los establecimientos, agencias o sucursales constituidas en la República se consideran domiciliados en ella en la que concierne a los actos que aquí practiquen, debiendo cumplir con las obligaciones y formalidades previstas para el tipo de sociedad más similar al de su constitución. Luego en el artículo 1197 nos dice que a los fines del cumplimiento de las formalidades mencionadas, toda sociedad constituida en el extranjero que desee ejercer su actividad en el territorio nacional debe a establecer una representación con domicilio en el país, además de los domicilios particulares que resulten de otras causas legales. B. Acreditar que la sociedad ha sido constituida con arreglo a las leyes de su país. Y C. Justificar en igual forma el acuerdo o decisión de crear la sucursal o representación, el capital que se le asigne en su caso y la designación de los representantes. También tenemos lo que es el artículo 1198, que nos dice que los artículos anteriores se aplicarán a las sociedades o corporaciones constituidas en otros estados, aunque el tipo de sociedad no esté previsto por nuestra legislación.
el juez competente para la inscripción determinará las formalidades a cumplir en cada caso. Luego tenemos lo que es la parte de domicilio, que en el artículo 1199 dice que la sociedad constituida en el extranjero que tenga su domicilio en la República o cuyo principal objeto esté destinado a cumplir en ella, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y fiscalización en su caso. En el artículo 1200, el representante de la sociedad constituida en el extranjero está autorizado para realizar todos los actos que aquella puede celebrar y una representarla en juicio. Es nula toda disposición en contrario. Dichos representantes contraen las mismas responsabilidades prescritas por este código para los administradores y tratándose de sociedades no reguladas en él, las de administradores de sociedades anónimas. El artículo 1201 nos habla sobre la citación y emplazamiento de una sociedad constituida en el extranjero que pueden cumplirse en la República en la persona de su representante general o del apoderado que intervino en el acto o contrato que origine el litigio. En Paraguay se reconoce de pleno derecho la personalidad jurídica de las sociedades constituidas en el extranjero. Se comprueba su existencia conforme al lugar de su constitución. Las sociedades constituidas en el extranjero se rigen en cuanto a su existencia y capacidad por las leyes del país de su domicilio y tienen su domicilio en el lugar donde está el asiento principal de sus negocios. Para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto especial de su institución, deberán ajustarse a las leyes de la República del Paraguay a través de un representante general para actos aislados hasta la acreditación de los documentos habilitantes debidamente legalizados o apostillados. Los requisitos. En primer lugar, nombrar un representante con domicilio en el país, que puede ser paraguayo o extranjero con carnet de radicación permanente. Además de los domicilios particulares que resultan de otras causas legales. La personalidad jurídica. Deben acreditar su constitución con arreglo a las leyes de su país, con los estatutos de constitución de la sociedad, legalizados o apostillados y traducidos al español si estuvieran en otro idioma. Acuerdo donde se decide abrir la sucursal o representación mediante un acta de directorio o acta de asamblea legalizado o apostillado y traducido al español si fuera necesario. Poder especial donde se nombra al representante para constituir la sucursal y donde se detallan las facultades que se le otorgan. Debe estar legalizado, apostillado, traducido al español si fuera necesario. Este poder, para surtir efecto en Paraguay, se debe registrar en la sección de poderes de la Dirección General de los Registros Públicos. Eso ha sido todo por hoy con respecto a la unidad 9 sobre las sociedades constituidas en el extranjero. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Con respecto a la unidad.